Eres maravilloso, eres glorioso, Señor. Por ello es que este día nosotros, tus hijos, Padre, nos gozamos en tu presencia. Oh, mi Dios, no cesamos de dar honra y gloria a tu nombre, porque digno eres, Padre, de toda alabanza y de toda exaltación. Gracias, Padre bendito, por habernos, mi Dios, llamado por nombre y habernos, Padre mío, escogido desde la formación del mundo para que este día estuviésemos en estos momentos aquí en tu presencia, en esta tu casa, adorando y glorificando tu precioso nombre y con un corazón, oh mi Dios, dispuesto a escuchar ahora lo que tú, mi Dios, quieres enseñar a nosotros, tus hijos, a través de tu gloriosa y hermosa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios 4 y vamos a estar estudiando de los versículos 6 al 13 este día. El tema, humildad y orgullo humano, es el tema que vamos a tocar este día. La palabra humildad, podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. Esa es la humildad. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Podemos ver un contraste sumamente inmenso aquí, ¿no? Muy grande. Con lo que respecta a la humildad, con lo que respecta al orgullo. Y son como el aceite y el agua, no se mezclan. Y es una de las cosas que existen en el día de hoy en el mundo. Hay un nivel de superioridad increíble. Hay una situación, hay personas quienes te miran a ti y te miran hacia abajo por el simple y sencillo hecho de que ellos han alcanzado un título o tienen un título y tú no tienes nada, sino que eres un peón, eres un simple empleado, eres un trabajador de factoría. Y te miran y te miran hacia abajo porque ellos son supervisores o porque ellos tienen un certificado de la universidad o porque simple y sencillamente creen haberlo alcanzado todo. Quieren haber llegado a la cima. Por ello es que el día de hoy el tema que vamos a tocar nosotros, que es humildad y orgullo humano, nos habla acerca de la condición de la iglesia en la ciudad de Corinto. Porque muchos de ellos se habían llegado al nivel más alto de sabiduría respecto al conocimiento humano. Y miraban a las personas que no habían adquirido aquella sabiduría de una manera inferior. Y es algo que a Dios no le agrada. Es algo a través de lo cual Dios nos dio a nosotros un ejemplo de humildad enviando a su Hijo Cristo Jesús al mundo a morir por los pecados del mundo. Él es el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que por Él todo existe, todos nosotros y todo lo que en el mundo hay existe por Él, por Jesús, por el Hijo de Dios. Y cuando nosotros hablamos y entendemos el concepto de lo que es el orgullo y de lo que es la humildad, podemos mirar que en Jesús no había ni una pizca de orgullo, pero mucha humildad. Mucha humildad. En el libro de Filipenses nos dice que dejó su gloria, que dejó su reino,
que dejó su título de rey, se despojó de sus ropas reales y tomó la forma de siervo. Y como siervo murió por la humanidad. Por ello es que el apóstol Pablo ha estado tratando con esta situación, con la iglesia. No solamente han estado tratando con esta situación de la iglesia, sino que el apóstol Pablo quiere dejar en claro que ellos tienen que entender cuál es la mente y el corazón de Dios y cuál debe ser la mente y el corazón de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Porque muchas veces se nos sube el título a la cabeza. Y si se nos sube el título a la cabeza, entonces no vamos, hermanos, a obrar con el corazón, sino que vamos a obrar con nuestro intelecto. Y cuando obramos con nuestro intelecto, vamos a obrar haciéndoles saber a todas las personas cuánto nosotros hemos aprendido y a qué nivel de estudio hemos llegado y dónde estamos nosotros y dónde están ellos. El apóstol Pablo, en los primeros 5 versículos, nos exhortó a juzgarnos a nosotros mismos. Nos exhortó a mirar lo que las demás personas piensan de nosotros. Y no solamente eso, nos exhortó a considerar el juicio de Dios. Y no solamente a considerar el juicio de Dios, sino a pensar en las consecuencias de ignorar las advertencias en la palabra de Dios respecto a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. En el versículo 5 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente de 1 Corintios capítulo 4. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo, en otras palabras, cuidado con nuestro juicio. Cuidado con nuestro juicio. Hay quienes tienen la tendencia a decir, ¿sabes qué? Tú eres un ignorante. ¿Por qué soy un ignorante? Porque no te preparas, no estudias, no te superas, estás estancado, estás en un nivel donde no deberías de estar. ¿Por qué? Porque no solamente Dios te ha dado la capacidad, sino que Dios te ha dado las herramientas para salir adelante, para subir, para mejorar. Y estamos juzgando. Pero el apóstol Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que juzga. Él es el juez de todas las cosas. Nosotros no podemos apuntar el dedo a nadie, porque si apuntamos un dedo hacia ellos, tenemos 3 dedos apuntando hacia nosotros. Y cuando esos 3 dedos apuntan hacia nosotros, nos están obligando ¿a qué? Nos están obligando a mirar nuestra condición. ¿Dónde estamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo vivimos? ¿Y de qué manera actuamos? ¿Y de qué manera pensamos? Todas estas son cosas que debemos considerar. Por ello, el día de hoy vamos a tocar 3 puntos. El primero es un ejemplo de humildad. El primer punto que vamos a mirar este día es un ejemplo de humildad. Comenzamos con el versículo 6 del capítulo 4 de 1 Corintios, donde dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por esto, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque os dije a vosotros, no os juzguéis nada antes de tiempo, sino dejar que sea el Señor, cuando Él venga, que sea Él el que juzgue todas las cosas. Pablo simplemente les dice a ellos, como administradores de la palabra de Dios, vosotros tenéis que ser hallados fieles
fieles en todas las cosas. En todas las cosas que Dios os ha encomendado a vosotros. En todas las cosas que Dios os ha dado a vosotros para que vosotros podáis mirar las cosas con la mente de Cristo, con el corazón de Dios y con los ojos del Espíritu Santo. Acá Pablo les dice que por esto se ha presentado él como ejemplo. Y ha presentado a Apolos también como un ejemplo de amor por ellos. Un ejemplo de amor por ellos. Lo que ellos vivieron y lo que ellos vieron en Pablo y en Apolos era digno de imitar. Era digno de imitar. ¿Por qué razón era digno de imitar? Porque el apóstol Pablo se condujo como es digno de un siervo de Dios. En humildad. Y en todo tiempo dando prioridad a las cosas de arriba, a las cosas, a la palabra de Dios. Dando prioridad a la enseñanza y guianza del Espíritu Santo. Siendo llevado Él, siendo inspirado Él, siendo guiado Él por el Espíritu Santo para hablar las cosas de arriba y poner a los demás sobre su misma persona. Es lo que nos dice el apóstol Pablo acá. ¿Por qué? Porque tenían que ser ejemplo para los demás. Hay una pregunta que vino a mi mente mientras yo estudiaba esta porción de la Escritura y me hice yo esa pregunta y dije, Señor, ¿sería conveniente que las personas imiten lo que ven en mí? ¿Sería sabio, Señor, que lo que las personas ven en mí lo imiten? Y la pregunta ahora la paso a ustedes. ¿Creen ustedes que sería bueno que lo que las personas ven en ustedes sea digno de imitar? Lo que ven en sus personas, lo que escuchan de ustedes, lo que ustedes viven, ¿ustedes creen que sea digno de imitar? Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros que él se puso como ejemplo. Él y Pablo son ejemplos de lo que es un siervo de Dios. Y para él era de suma importancia. Porque en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esas son las palabras del apóstol Pablo mientras él habla a los corintios. Y la exhortación es la misma para nosotros. Ustedes me han mirado a mí obrar en el reino de Dios, trabajar aquí en la iglesia. Yo los he mirado a ustedes. Y cada uno de nosotros tenemos que mirar ¿qué? Tenemos que mirar que si lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, de la manera que nos estamos comportando, las palabras que estamos hablando, la forma en la cual nos estamos conduciendo aquí en esta iglesia y fuera de la iglesia y aún en otros lugares, que cuando las personas nos miran a nosotros, lo que estamos haciendo es digno de imitar. Es una gran confrontación acá. Por el hecho de que el apóstol Pablo nos dice ser imitadores de mí. Porque el apóstol Pablo hablaba con aquella confianza y aquella certeza y aquella seguridad que lo único que él hacía y decía era lo que Cristo hacía. Y lo que Cristo quería y requería de él. Por ello es que dice ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pregunta es la siguiente. ¿Conocemos a Cristo suficiente como para ser como Cristo? ¿Sabemos que le gusta a Cristo? ¿Sabemos cuál es el pensamiento y el corazón de Cristo? ¿Sabemos de qué manera caminaba Cristo? ¿Sabemos de qué manera hablaba Cristo? ¿Entendemos el mensaje de Cristo? ¿Sabemos el propósito de Cristo? ¿Entendemos para qué vino Cristo al mundo? Porque todos estos conceptos los tenía bien claros el apóstol Pablo en su vida. Y para él era de suma importancia, que el mundo mirase eso en él.
Mirase eso en él. Para que nosotros, dice el apóstol Pablo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No aprendáis, dice, a no pensar más de lo que está escrito. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que se rijan por las escrituras, así como ellos usaron las escrituras para mostrarles a ellos la verdad. Para mostrarles a ellos la verdad. Muchas veces la filosofía y la elocuencia de los griegos comenzó a mezclarse con los corintios, y después de que mezclaron la filosofía, la sabiduría, el conocimiento, la mezclaron con la palabra de Dios, ellos pensaron que habían alcanzado el nivel más alto de conocimiento y sabiduría respecto a la humanidad. Y se sentían superiores. Se sentían superiores a los demás. Pero dice el apóstol Pablo, hey, ¿sabes qué? No le agregues a lo que Dios nos ha dejado. No le agregues a la palabra de Dios lo que no está en la palabra de Dios. No aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No aprendáis. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que entre la filosofía, que entre el conocimiento humano, que entre la ciencia humana en los negocios de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, es ahí cuando comenzamos a desviarnos de la verdad, a desviarnos del conocimiento de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice la Escritura, hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley. Todos los mandamientos de esta ley, todos los mandamientos de la palabra de Dios que han sido revelados en las sagradas escrituras, están acá para nuestro conocimiento de quién es Dios, cuál es el corazón de Dios y cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Cuando llegamos a entender esto, hermanos, no necesitamos saber más nada. Porque si hay algo que necesitamos saber, si hay algo que necesitamos entender, si hay algo de lo cual tenemos nosotros curiosidad, nos dice la Escritura que esa curiosidad y esas cosas las tenemos que dejar para cuando estemos con Dios y delante de Dios. No podemos especular en lo que respecta a Dios, en lo que respecta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos mantiene a cuentas. Es la que nos confronta cuando estamos usando palabras y ejemplos no bíblicos. Es la que nos confronta a nosotros cuando nos estamos desviando de la verdad. La palabra de Dios nos dice a nosotros en tiempo y fuera de tiempo y en todo tiempo que si estamos en un error, nos va a corregir. A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo quería que entendieran eso. Por ello les dice, por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Os envanezcáis. O sea, te consideres mejor que las demás personas. Simplemente porque ahora has dejado que se mezcle en los negocios de Dios, en la palabra de Dios, la sabiduría, la filosofía humana. Algo que amaban hacer los griegos. Algo que les fascinaba a ellos. La lengua griega es la lengua más rica que existe sobre toda la faz de la tierra.
Es la lengua más rica. ¿Y sabes por qué? Porque a los griegos les encanta indagar, les encanta aprender, les encanta expandir su conocimiento. El tú hablar con un griego quiere decir que vas a hablar con una enciclopedia. Pero muchas veces la sabiduría humana no conduce a los caminos de Dios, sino que nos aleja de los caminos de Dios. ¿Por qué hay personas estudiosas o estudiadas que antes de llegar a ese nivel de sabiduría y conocimiento, eran personas humildes, eran personas sencillas? Tenían fe en Dios, creían en Dios y reconocían la palabra de Dios como la autoridad divina. Pero a medida que terminaron su preparatoria o su high school aquí en los Estados Unidos, comenzaron el colegio, después fueron a la universidad, y a medida que fueron enriqueciendo su conocimiento, y a medida que fueron aprendiendo ciencia, a medida que fueron aprendiendo más de las cosas del mundo, se comenzaron a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque ahora están basando su conocimiento en las cosas del mundo. Y se han olvidado del creador de todas las cosas. Se han olvidado del dador de la ciencia. Y porque se han olvidado del dador de la ciencia, entonces ahora basan su conocimiento en el conocimiento que han adquirido de los libros y no de Dios. Y el apóstol Pablo les dice: no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ahí viene la competencia. Ahí entra la competencia. Si tú te dices ser alguien o tener un título, pues acá va a surgir otro que tiene otro título. Y así sucesivamente, eventualmente vamos a tener un grupo de personas con alto conocimiento y sabiduría de la materia humana, pero cero conocimiento de los negocios de Dios. Y el apóstol Pablo quería evitar eso a toda costa. En el versículo 7 que dice: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El estado inflado de los corintios significaba que había un problema de orgullo. Aunque el orgullo era evidente en los alrededores y en las personas, el apóstol Pablo podía mirar la diferencia, podía ver lo que estaba ocurriendo en el medio de ellos. Estos bandos se componían de personas filosóficas, personas que se dedicaban única y exclusivamente a indagar, a aprender algo nuevo, a adquirir algo nuevo. Y este deseo, este orgullo, este conocimiento entró en la iglesia. Entró dentro de la iglesia. Pablo señala que sus corazones estaban, ¿qué? Estaban llenos de orgullo, y les hace tres preguntas. Tres preguntas. La primera es: ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? Si hay una diferencia entre nosotros, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que no hay razón para el orgullo. No hay razón para el orgullo. Dios ha hecho variedad en la humanidad. Yo le digo a mi hija, mi hija, tú con leer el libro una sola vez, te memorizas todo. Yo tengo que leer ese libro 10, 15, 20 veces para memorizarme lo que tú te memorizas con una sola pasada. Entonces, sí es verdad, ella es distinta a mí, pero no necesariamente quiere decir que yo no tengo la capacidad para poder adquirir lo que ella ha adquirido. Y así hay muchas personas que son sumamente inteligentes. Con el simple y sencillo hecho de mirar y hojear un libro, ya tienen el concepto completo del libro.
Yo tengo que agarrar un libro, lo tengo que leer 20, 50 veces para poder captar el concepto. Y poder llegar a donde, para poder llegar al punto del cual se está hablando en el libro. Y el apóstol Pablo les dice, hey, ¿qué te distingue? ¿Tu conocimiento? ¿Tu facilidad? ¿Tu intelecto? ¿Tu manera de aprender? ¿Te hace diferente al que no puede entender, no puede aprender? No, dice. Simple y sencillamente no es eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a nosotros con distintas capacidades. Tenemos diferentes niveles de aprendizaje. Pero al final del día, Dios nos da a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita. Y les hace otra pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Alguien te dio lo que tienes. Si fuiste a la escuela, tenías un maestro que te enseñó. Si trabajaste, tenías un empleador que te pagó. Si tienes, una casa de una forma u otra, se la compraste a alguien más. Si tienes un vehículo, fuiste a un dealer y lo adquiriste de un dealer, o sea, lo recibiste de alguien más. Todo lo que tenemos ha venido de Dios. Así que no hay razón para el orgullo, es lo que les dice el apóstol Pablo. Ahora, en lo que fallamos muchas veces es en reconocer de dónde vienen las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, yo compré, yo estudié, yo me gradué, yo llegué a donde llegué y estoy donde estoy por mi esfuerzo y mi trabajo y mi dedicación y mi entrega. Es lo que tendemos a hacer. Mi familia, al lado de mi esposa, vinieron todos ellos de Cuba. Y cuando llegaron ahí, para poder salir de Cuba, ellos tenían que tener una persona aquí en los Estados Unidos que hiciera una petición y les pidiera a ellos para que ellos pudieran venir a Cuba, pudieran ingresar en los Estados Unidos cuando entró el comunismo en Cuba. Y esta persona era el esposo de una tía de mi esposa. El señor tiene ahora 96 años de edad. Y el día 25, el día 24 nos reunimos todos en grupo, ¿no? A celebrar la Navidad. Y este señor, pues, se siente orgulloso del hecho de que, hey, toda esta familia está aquí por mí. Porque yo fui el que firmé el papel, yo fui el que pagué la cuota que se necesitaba, yo fui el que puse la petición. Y mira, así el Espíritu me puso en la mente. Le digo, mire, le voy a decir una cosa. Esta familia que usted ve aquí, no está aquí por usted, está por la voluntad de Dios. Porque si usted no hubiera estado disponible para hacer ese papeleo que hacía falta, Dios hubiera usado a otra persona y ellos estuvieran igual aquí en este momento celebrando la Navidad, glorificando el nombre de nuestro Señor. Se estaba jactando. ¿Jactando en qué? Jactando en el hecho de que Él fue el que hizo el papeleo. Pero en sí no es verdad. ¿Por qué? Porque fue una oportunidad que Dios le dio a Él de ser usado para la gloria de Dios. Y Él estuvo disponible para hacerlo. Pero no es razón para jactarse. Y es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos. Hey, no hay razón para que ustedes jacten. Ok, hay algunos de ustedes que son inteligentes. Hay algunos de ustedes que de verdad han adquirido mucha sabiduría y tienen más sabiduría que las demás personas. Perfecto, gloria a Dios por ello. Pero no se olviden que todo lo que ustedes tienen, todo lo que han recibido ha venido de parte de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, desnudo vine y desnudo nos vamos a ir de la tierra. Cuando llegaste acá no teníamos absolutamente nada. Lo que hemos adquirido es por la gracia y la misericordia de Dios, lo que Dios en su amor, en su misericordia nos ha dado. ¿Tenemos una muda de ropa que llevamos en nuestro cuerpo? Claro, pero la hemos recibido porque Dios nos la ha dado. Porque Dios nos la ha dado. Y la tercera pregunta que les hace a ellos, la siguiente.
¿Por qué te glorías como si no hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si no hubieras recibido? Si lo que tienes espiritualmente es un don de Dios, ¿por qué te glorías en ello como si fuera tu propio logro? No hay razón para este orgullo o esta autojactancia. No hay razón. No hay razón. Estas tres preguntas debían o deben motivar en nosotros tres preguntas más. La primera, ¿realmente le doy a Dios el crédito por mi salvación? ¿Realmente le digo, Señor, wow, si no hubiese sido por ti, yo estuviera perdido en el mundo, sin rumbo y sin propósito? Estuviese viviendo como vivieron mis antepasados. Y te voy a decir, no deseo ni me gustaría por un segundo vivir lo que vivieron mis antepasados, porque yo lo vi con mis propios ojos y no era una vida muy agradable. Vivo con un espíritu de gratitud y humildad, entendiendo que lo que soy, lo que tengo y lo que he recibido proviene de Dios. De verdad, diariamente me levanto y digo, gracias, Padre, por el techo que has puesto sobre mi cabeza. Gracias, Padre, por la muda de ropa que voy a poder poner en mi cuerpo este día. Gracias, Padre, por el vehículo que me has proveído para hoy día ir a mi trabajo. Gracias por el trabajo, Señor, que me has dado. Gracias, Padre, por el salario que me dan. Y gracias por darme las fuerzas de poder hacer mi trabajo. Y gracias, sea agradecidos a Dios en todo tiempo. Y al ver lo que he recibido de Dios, ¿qué le puedo dar a Él? ¿Qué le puedo dar a Dios? Pregúntate, ¿qué le puedes dar a Dios? Dirás tú, bueno, pero si Él es el dador de todas las cosas, es el creador de todas las cosas, ¿qué le puedo yo dar a Él? Tu vida es lo que Él quiere. Él quiere tu vida. Él quiere tu corazón. Él quiere ser tu amigo. Jesús dice, ya no más seréis que siervos, sino que ahora seréis que seréis mis amigos. Seréis mis amigos. ¿Tú te cohibes con un amigo? ¿O no acaso sientes confianza y le abres tu corazón y le cuentas absolutamente todo lo que vives y estás viviendo, todo lo que estás pasando? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no vengamos a Él como, oh Señor, te he fallado. Yo sé que vas a hacer descender fuego del cielo y me vas a consumir en estos momentos porque soy pecador. Sino que nos acerquemos a Él, Padre. Yo sé que eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Yo sé que entiendes porque tu Hijo Jesús vivió en el mundo lo que yo estoy viviendo en estos momentos. Me vas a ayudar a salir adelante. Así es de que no nos jactemos pensando que hay algo bueno en nosotros, porque no hay excepto lo que hemos recibido de Dios. Es lo único que hay bueno en nosotros, lo que hemos recibido de Dios. Segunda de Corintios 3:5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo se hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, no te creas competente como para pensar algo por ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestra competencia proviene de Dios. Quienes somos, lo que somos y lo que hemos llegado a ser no ha sido por nosotros mismos. Dios nos ha dado la bendición y el privilegio de haber llegado a donde estamos y ser quienes somos el día de hoy. No nos olvidemos de dar la gloria y la honra a Él y solamente a Él. Punto 2, un ejemplo de orgullo.
El punto 2 es un ejemplo de orgullo. 1 Corintios 4:8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Usando un poco de sarcasmo, Pablo les dice, el orgullo se les ha subido a la cabeza de tal forma que dicen, ya estamos saciados, ricos y reinamos. Y reinamos. La mezcla del evangelio con la filosofía causó una gran satisfacción en ellos de haber alcanzado una sabiduría superior aún a la de los mismos apóstoles de Jesucristo. Porque se sentían ricos. ¿Sabes por qué se sentían ricos? Porque eran admirados. Eran admirados. Ellos, a los griegos les encantaba escuchar algo nuevo. Y todos se congregaban, todos se reunían. Cuando alguien nuevo venía y traía algo nuevo. Y cuando escuchaban aquello nuevo, todos con gran admiración, escuchaban lo que aquella persona tenía que decir. Con una admiración increíble. Y nos dice Pablo, que ellos se creían que habían llegado a la cima. Que lo habían alcanzado todo. Tenían fama, tenían título, tenían posesiones. No había problemas en la iglesia respecto a lo que ellos creían, respecto a lo que ellos conocían. Era una iglesia próspera. La gente estaba adquiriendo sabiduría respecto a ellos, en lo que concierne a ellos. Pero el apóstol Pablo los baja de su caballo. Los baja de su caballo. ¿Sabes qué es lo que le dice Jesús a la iglesia de Laodicea? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escucha lo que le dice Jesús a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice, de mi boca. Escucha, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es lo que le dice Jesús a la iglesia de Laodicea. El apóstol Pablo está lidiando con la misma situación acá en el libro de Corintios. Está lidiando con la misma situación acá en la iglesia de Corintios. Y les dice a ellos, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pero no están reinando. Están en el error. Están equivocados. Y porque están equivocados y han dejado que la sabiduría del mundo entre en la iglesia y la han convertido en la última novedad, entonces dice el apóstol Pablo, no estáis reinando. Estáis muy lejos de la verdad. Y porque estáis muy lejos de la verdad, entonces, ¿sabes qué? Van por el camino de la perdición.
Pablo les dice, ¿no sabes que para poder reinar con Cristo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo? ¿No sabéis que para poder reinar con Cristo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo? Tenemos que ser como Cristo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Y en el versículo 9 de 1 de Corintios 4, dice Pablo, porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Les está diciendo a ellos, hey, ustedes se creen la última Coca-Cola en el desierto. Ustedes se creen la gran cosa. Ustedes se creen que han llegado a la cima. Ustedes se creen que son superiores a los demás. Y a nosotros, los apóstoles, ¿qué nos dice acá? Nos ha exhibido. La imagen que Pablo nos pinta acá es la del Coliseo, o el desfile de un general romano conquistando, donde él mostraba a sus ejércitos primero, después el botín y al final de la procesión los cautivos derrotados, quienes serían condenados para morir en la arena. Y justo antes de ir a la arena, los gladiadores debían decir, morituri salutamus. Los que vamos a morir os saludamos. Por tanto, Pablo ahora saluda a los cristianos corintios diciéndoles a ellos, morituri salutamus. Morituri salutamus. Los que vamos a morir os saludamos. Lo que les dice a ellos. La palabra espectáculo es teatron, de la cual tenemos nuestra palabra teatro. Cuando Pablo dice hemos llegado a ser espectáculo al mundo, él está hablando de cómo los apóstoles han sido humillados públicamente. Este tipo de humillación era el mayor horror al orgullo de los cristianos en Corinto. Era el mayor horror. Ellos no querían llegar a este nivel de humillación. ¿Y sabes qué? Desafortunadamente, en los días en los cuales estamos viviendo, esto se va a vivir y se está viviendo. En los días en los primeros días de la iglesia era perseguida por todas partes. Era perseguida por todas partes. Y a todos aquellos que agarraban en cultos de adoración, les daban a ellos la opción de negar el nombre de Jesús o morir si no negaban el nombre de Jesús. Todos los cristianos primitivos dieron su vida por Jesús. Pero a medida que el tiempo fue avanzando, hubieron muchas personas, como las hay el día de hoy, que no están dispuestos a morir por Jesús. Por el simple hecho de que se te va a confrontar con la idea de que tienes que sufrir por causa del nombre de Jesús. O
puedes adquirir sabiduría y conocimiento, dejar entrar las filosofías del mundo a tu iglesia y ser parte del mundo como iglesia. Pero en sí no está Cristo en esa iglesia. Lo que está es la sabiduría, la filosofía, el conocimiento. Lo que está es la ciencia humana dentro de esa iglesia. Y el día de hoy hay muchas iglesias así, prósperas. Incluso hay unas que se les llama las iglesias de la prosperidad. Hay mucho baile, hay mucha música, hay mucha exhortación, hay mucho de todo, pero no hay palabra de Dios. No hay enseñanza, no hay exhortación, no hay un llamado al arrepentimiento por el hecho de que hablar del pecado está prohibido. Porque no quieren hacer sentir mal a nadie. El hecho de que yo sea un vil pecador para mí es una gran ofensa y lo es. Y por ello es que me tengo que arrepentir delante de Dios y pedirle perdón al Señor por mi manera o mi vana manera de vivir. Pero para ellos eso es ofender a las personas. Los cristianos corintios tenían dos problemas. Ellos estaban orgullosos de su propia espiritualidad y ellos estaban de alguna forma avergonzados de que Pablo, por causa de su debilidad y estado humilde, hubiese llegado a ser humillado ante las demás personas. Pero Pablo lo único que está tratando es de corregirlos a ellos. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Ejemplo de una actitud correcta. Ejemplo de una actitud correcta. En el versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El apóstol Pablo les está diciendo, hey, ¿ustedes ven algo aquí equivocado? ¿Ustedes ven un error aquí? ¿Se dan cuenta de lo que ustedes son, de lo que ustedes piensan, de cómo ustedes viven y el concepto que tienen de nosotros los apóstoles? Porque nosotros somos de Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo y Cristo vino a morir por nosotros. Y dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La palabra cruz en sí significa muerte. El hecho de que tú agarres la cruz de Jesús quiere decir que vas a morir por Jesús. Y contraste tras contraste, Pablo les está hablando a ellos de privilegios que en sí ellos creen que tienen, pero no tienen. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que tú vivas bien y estés bien aquí en el mundo no significa nada. No significa absolutamente nada. Porque esta vida pronto pasará y solo lo que hemos hecho para Cristo perdurará. Nada más. La Escritura nos dice que el lapso de vida es 70 años y los más robustos vivirán 80. Quiere decir que después de que la vida termine aquí en la tierra, nos resta la eternidad. Y ahí es donde en lo que nosotros debemos estar pensando. Ahí es donde nosotros debemos estar pensando. Pablo sarcásticamente muestra cuán loco es para los corintios pensar que ellos son espiritualmente privilegiados o bendecidos o dotados más de lo que son los apóstoles. Simplemente les está diciendo, ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados.
Porque el verdadero cristiano no mezcla la filosofía con el cristianismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no necesitamos filosofía, no necesitamos intelecto, no necesitamos, hermanos, ser superiores a los demás en conocimiento, por el hecho de que lo único que necesitamos saber es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, que es lo que nos lleva a la vida eterna, es lo que nos da la seguridad de la vida eterna. La palabra de Dios. Y es lo que Pablo les ofrecía a ellos, mas ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Necesitamos saber algo más. Necesitamos entender los misterios del cielo hoy. Y comenzaron a especular y comenzaron a hablar respecto a estas cosas. Y todos aquellos estaban admirados de la sabiduría de ellos. Por eso Pablo les dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y agrega en el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenemos morada fija. El apóstol Pablo les dice a ellos, ok, ustedes quieren experimentar el corazón de Dios, quieren experimentar la verdad de Dios, pues comiencen a predicar el evangelio. Porque el momento que tú comiences a predicar el evangelio, te vas a echar o vas a crearte muchos enemigos. Muchos enemigos. Porque hay quienes no van a querer oír. Hay quienes no te van a querer escuchar. Por ello es que la descripción de Pablo de su propio ministerio se enfoca en la depravación y humillación. Estas eran las cosas que los cristianos corintios en su orgullo querían evitar a toda costa. No querían ellos pasar hambre, no querían vivir o pasar desnudez o pasar problemas en la iglesia, no querían ser abofeteados. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a sufrir por amor a Cristo. No nos gusta que nos ofendan. No nos gustan que nos digan aleluyas. Por lo tanto, no decimos ni pío en el trabajo. Somos cristianos. ¿Cómo le llaman a los que son espías? Quizá no, pero somos de los que somos de los cristianos secretos, póngalo de esta manera. O sea, ¿por qué? Porque nadie sabe que somos cristianos sino nosotros mismos. Porque si el momento que abrimos nuestros labios y decimos que somos cristianos, nos van a ofender, nos van a llamar nombres, nos van a llamar infinidades de cosas y no nos gusta que nos digan esas cosas. A Jesús, al Hijo de Dios, le escupieron en el rostro, le dieron de golpes en su cara, le clavaron a una cruz, le atravesó una espada por su costado. ¿Por qué? Porque su ministerio fue público. El apóstol Pablo nos dice a nosotros acá, hey, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Por qué? Porque a todo lugar donde vamos y predicamos el evangelio, no somos aceptos. No somos aceptos. No nos brindan un pan. ¿Por qué? Porque venimos predicando el evangelio. Por ello te digo, comienza tú a predicar el evangelio. Vas a experimentar lo que el apóstol Pablo está experimentando acá. Comencemos a hablar la verdad. Vayamos simplemente a nuestro vecindario. Si vivimos en un complejo de apartamentos, vamos apartamento por apartamento y hablémosles del amor de Cristo, hablémosles de la salvación en Cristo. Quiero que sepas que para la siguiente mañana vas a tener toda tu puerta llena de huevos. Los van a estrellar en la puerta. Y cuando salgas de ahí te van a gritar desde allá arriba, aleluya, ¿a dónde vas? Pero sabes que el momento en el cual ellos se encuentran en problemas, ¿a quién van a venir a buscar? A ti. A ti te van a venir a buscar. Porque saben que tú tienes algo que ellos no tienen.
En Mateo 8:18 nos dice la Escritura, en Mateo 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, va mano a mano con lo que el apóstol Pablo les está enseñando a ellos. Mano a mano. Continuando, en versículos 12 y 13 para concluir, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La tradición griega y romana era que cuando había una enfermedad o había una plaga o surgía algo imprevisto que afectaba a la comunidad, iban a la casa de los pobres, porque era donde comenzaban las plagas, las pandemias. Los sacaban de sus casas, los montaban en un barco y los tiraban en el mar. Y decían ellos: nos hemos deshecho de la escoria de la ciudad, la cual enfermaba la sociedad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Nos matan en los coliseos, nos crucifican en las calles, nos usan como antorchas en los jardines, nos persiguen como perros rabiosos y después se deshacen de nosotros. ¿Y ustedes creen, les dice a los corintios, que porque ustedes son famosos, porque ustedes tienen una iglesia próspera, son realmente bendecidos por Dios? ¿Lo son? ¿Por qué? Porque están mezclando la sabiduría del mundo, están dejando entrar al mundo a la iglesia y están complaciendo al mundo y no están complaciendo a Dios. Esa es la exhortación que podemos ver acá. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Cómo aplicamos estos versículos? Pablo andaba de iglesia en iglesia, corrido de varios pueblos, acusado de comenzar disturbios, raramente apoyado por el ministerio, arrastrado, puesto en prisión, y no le importó ninguna de estas cosas por amor al Evangelio, por amor a Dios, por amor a nosotros. Nuestro problema es que a menudo queremos un término medio. Un poco de popularidad, un poco de reputación, pero también la unción de Dios. Queremos el poder sin el costo. Pero si nuestro enfoque es ser imitadores de Jesús, eso no es posible. No es posible. Porque te voy a dejar con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 25. Y quiero que esas sean las últimas palabras que resuenen en tu mente cuando salgas de este edificio. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande de entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ayude a escoger el camino correcto y agradar a Dios y no a nosotros mismos. Agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.
Y así damos por concluido nuestro servicio. Padre, tú eres bueno, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por enseñar a nosotros este día el error en el cual estaba la iglesia de Corintios. Y Padre, no solamente nos has mostrado a nosotros el problema que había en Corinto, sino que, oh Padre Celestial, nos has confrontado con tu palabra, mi Dios. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos viviendo? Estamos, Padre mío, mezclándonos con el mundo y vamos, Padre Celestial, nosotros, oh Padre Santo, disfrazados. Y no nos estamos, Padre mío, sometiendo a tu santa y perfecta voluntad y dando al mundo a conocer el Evangelio que aún, mi Dios, hasta el día de hoy es piedra de tropiezo para muchos, pero vida eterna para todo aquel que lo recibe. Y Padre, ayúdanos, mi Señor Jesús, a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados, mi Dios, por tu palabra y guiados por tu Santo Espíritu a vivir en la verdad y caminar en la verdad. Gracias, Padre. Bendice a este tu pueblo y que estas tus palabras resuenen en sus corazones, Padre, y que estas tus palabras nos cambien nuestras vidas y nos den perspectiva del cielo y no de los hombres. Sé tú glorificado en todo, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.